Bueno, hablábamos de que la miniatura es uno de esos artes a los que no se ha tenido tan en cuenta como a los determinados artes mayores como la pintura, escultura o la arquitectura, de manera injustificada, ya que su importancia fue enorme, y sobre todo en el tema en el que hoy estamos tratando de este noveno curso de cultura medieval, el sentido de las imágenes. Es un placer recibir por primera vez en este salón de actos del Museo de Navarra a Josefina Planas Bardenas, una autoridad de referencia en el estudio de la miniatura medieval. Como discípula destacada del prestigioso profesor Joaquín Yarza, quien le dirigió la tesis en la Universidad Autónoma de Barcelona. Josefina Planas es catedrática de Historia del Arte Medieval en la Universidad de Lleida, donde imparte su magisterio desde el año 1992. Sus proyectos de investigación versan en torno a manuscritos iluminados, sobre todo en la época gótica. Pueden consultar su amplia bibliografía en Internet, así que yo solo puedo destacar en su labor de divulgación especializada como comisaria de exposiciones temporales como La Luz en la Edad Media de la literatura catalana, en la Biblioteca Nacional de Madrid en el año 2021. Por ello, es una fortuna poder escucharle esta tarde en el Museo de Navarra, de la mano de Astrolabio Románico, y disertar sobre el arte al servicio del libro Los siglos del gótico, manuscritos iluminados en este ducado de Borgoña y su influencia en la corona de Aragón. Como es habitual entre la primera y la segunda charla, habrá un descanso de unos minutos y al final quienes lo deseen podrán entrar en diálogo con la profesora Planas. Aunque por ahora nos quedamos. Les pido también disculpas porque esas gafas no son mías y no leo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Se oye bien, ¿verdad? Y buenas tardes a todo el mundo. Y en primer lugar quiero agradecer al Museo de Navarra y a su directora, a Mercedes Jover, por haberme invitado a participar y a estar con todos ustedes hoy por la tarde. Como se ha comentado, primero voy a hacer una primera intervención, luego habrá un tiempo de descanso y cuando acabe la segunda intervención ustedes podrán preguntar todo aquello que les apetezca, porque será bienvenida cualquier pregunta que haya al respecto con todo lo que voy a exponer a continuación. Bueno, vamos a hablar ahora de la primera comunicación, la primera conferencia, que lleva por título El arte al servicio del libro, los siglos del gótico. En primer lugar, tendríamos que definir, aunque fuera de una manera muy rápida, realmente qué entendemos por manuscrito. Manuscritos serían, o el término que entendemos serían estos libros ilustrados, los libros hechos a mano. En definitiva, la palabra sería realizados a mano. Y en cuanto a la cronología que nos vamos a mover en esta conferencia, en el sentido estricto del término, pues vamos a estar hablando siempre de los territorios de Europa occidental y con una cronología que implica aproximadamente un marco cronológico que comprendería desde el siglo V después de Cristo hasta el inicio del lenguaje formal, el lenguaje artístico del Renacimiento. Desde luego vamos a hablar siempre, yo he comentado de manuscritos, vamos a hablar de manuscritos de lujo, manuscritos con imágenes y manuscritos caros, es lo que vamos a exponer a continuación. La historia de los manuscritos es una historia también antigua y una historia que ha tenido seguramente dos momentos fundamentales. Uno de ellos fue el siglo I después de Cristo, cuando apareció el libro en pergamino. Con anterioridad habían existido otras formas de escritura, como podían ser, por ejemplo, las tabletas de arcilla, tabletas de cera, como esta imagen que les muestro a continuación, y en especial también, y los deben conocer porque son muy sugerentes, los rollos efectuados en papiro. Y aquí en concreto les estoy enseñando el papiro de Ani, bastante reconocido dentro de lo que sería el mundo de la egiptología, conservado en el Museo Británico. Y como pueden ver, la relación, el papiro siempre es un rollo, es decir, que son diversas piezas de papiro que están enrolladas y que suponen una relación texto-imagen, pueden ver en este caso la escritura jeroglífica y pueden ver también las representaciones, que prácticamente y de manera conceptual podrían recordar un microfilm contemporáneo. Este sistema que sirvió de escritura y de imagen, si tuviéramos que hablar de iconografía, también hablaríamos de la iconografía realizada en estos códices en papiro, fue un sistema que duró, como acabo de decir, o que finalizó, concluyó en el siglo I después de Cristo, desplazado precisamente por el libro elaborado en pergamino. Las razones, entre otras muchas, como siempre hay muchas causas para este tipo de consecuencias, pero entre las razones pues, se puede añadir o se puede subrayar el hecho de que seguramente códices como la Biblia o, por ejemplo, textos, códices de derecho, tenían problemas a la hora de ser consultados en los rollos de papiro. Cuando había que avanzar o retroceder era mucho más incómodo con el papiro y en ese sentido pues, pudiéramos decir que el libro, tal y como lo conocemos, el manuscrito, fue un avance
en lo que serían estos términos de comunicación, en estos términos de poder consultar el conocimiento o los textos que estaban conservados en su interior. La etapa final, y aquí sí que digo final de una manera muy diluida, porque no es un final rotundo, pero sí que más o menos se puede establecer una etapa final del libro manuscrito, vendría dada por la aparición de la imprenta. De todos modos, es una cronología final que no se puede afirmar de una manera rotunda o taxativa, porque precisamente la imprenta va a aparecer a mediados del siglo XV, como ustedes saben, no voy tampoco a abundar en este aspecto, pero que curiosamente en ese momento, en esas fechas, es cuando en el Ducado de Borgoña, por ejemplo, nos encontramos con una producción miniaturística, numéricamente hablando, muy importante y estéticamente también. E incluso, en algún momento también enseñaré alguna imagen para poder más o menos justificar esta afirmación, pues hay códices renacentistas que son espectaculares, es decir, cuando ya hacía tiempo que la imprenta se había conocido y se estaba utilizando pues, en Renania, en Alemania, y luego de ahí, como saben ustedes, se desbordó por diferentes países de Europa, que no voy a enumerar porque sería un aspecto bastante conocido. En cuanto a los manuscritos, me he permitido también el hecho de decir, bien, la imprenta puede ser seguramente el momento en el cual van a acabar, pero curiosamente, y aunque sea de manera inercial o de manera prácticamente muy diluida o de una manera muy poco importante, pero van a subsistir. Curiosamente, la elaboración de manuscritos, en el sentido que estoy dando aquí, prácticamente va a llegar hasta el siglo XIX. Y un poco lo que traigo a continuación son testimonios para tratar un poco de mostrar que esa rotundidad de decir, bueno, cuando aparece la imprenta, el libro manuscrito aparece desplazado, eso no es así, como acabo de decir, y luego en la segunda conferencia lo van a ver. Voy a mostrar unos códices que son aproximadamente del año 1470, elaborados en Flandes, y son espectaculares, ya lo verán por el nivel de refinamiento y sofisticación que llegan a tener. Por eso insisto en este aspecto, que la aparición de la imprenta no fue tan rotunda en ese sentido para hablar de la desaparición de los códices iluminados. Por ejemplo, a título simplemente ilustrativo, a título prácticamente de colación, pues les enseño esta representación de estos tres emblemas para el monarca francés Luis XIV, elaborado por Nicolas Jarry, que también están elaborados dentro de este concepto de lo que puede ser el libro miniado. O también, por ejemplo, podríamos hacer alusión a este artista, que es un artista muy sugerente, un artista que además incluso se han organizado exposiciones, especialmente en Nueva York, en concreto en la Pierpont Morgan Library, porque es un falsario, un señor que en el siglo XIX se dedicó a copiar manuscritos medievales, se le conoce como Spanish Forger, no era español, era francés, eso se ha visto, a pesar de que el título ha quedado así, pero podemos reconocer que hasta el siglo XIX existía este interés por el libro manuscrito, aunque sea de la mano pues, de falsarios, pudiéramos decir de la talla de este autor anónimo denominado Spanish Forger, como acabo de comentar. De hecho, también el interés de los manuscritos también sigue hoy en día desde el punto de vista artístico y también especialmente abriendo nuevas vías de investigación en cuestiones técnicas que son muy importantes porque conocer, por ejemplo, el tipo de pergamino, el tipo de animal que servía como soporte para las ilustraciones y para la caligrafía o conocer también la composición de los pigmentos también es un instrumento muy útil hoy en día en ocasiones para poder reconocer la procedencia de un manuscrito. No son a veces aspectos que sean rotundos o definitivos, pero sí que es cierto que ayudan. A lo mejor utilizar una piel de cabritillo para un códice, pues seguramente estamos haciendo alusión a un códice del mundo mediterráneo. Pues a lo mejor es un aspecto más que nos sirve, entre otros, para poder datar y para poder más o menos catalogar un manuscrito. Y los aspectos, como les comentaba, de la pigmentación, pues especialmente también se están estudiando en Cambridge. Estela Panayotova y otros investigadores también de su misma talla están trabajando en estos temas que les comento. Son nuevas vías que se abren y que permiten reconocer también cómo sería la elaboración de esos códices y nos ayudan a los investigadores, ya les digo, no como aspecto puramente taxativo, pero sí que nos sirven más o menos para poder aquilatar o para poder en ocasiones más o menos reducir y poder reconocer la procedencia de un manuscrito junto a otros aspectos que a lo mejor en la segunda conferencia pueden aparecer de la mano de códices, ya me refiero, iluminados en la península ibérica y que pueden ser incluso más familiares. Otro apartado que no me resisto a comentar en esta conferencia, aunque simplemente sea
para hacer referencia, es el tema de las cartas ejecutorias. Las cartas ejecutorias es todo un mundo a explorar. Se ha organizado alguna exposición en la Biblioteca Nacional, si no me falla la memoria, hubo una dedicada a cartas ejecutorias. Las cartas ejecutorias son documentos que se van a elaborar entre el reinado del monarca Felipe II y el año 1834. Son documentos en los cuales hace referencia a la nobleza de un personaje o un pleito, por ejemplo, como el que tienen aquí, que he puesto simplemente a título ilustrativo, sin más. Y es todo un mundo muy importante. Hubo dos chancillerías en España, que fue la de Valladolid y la de Granada, y aquí se expedían estos documentos que luego podían ser iluminados por artistas, que en ocasiones eran artistas que podían imitar incluso modelos pictóricos. Es decir, que es muy interesante todo este mundo. Lo que ocurre que es que hace falta catalogar. Hay cartas ejecutorias desperdigadas por muchas instituciones, incluso catalanas, conozco, de Castilla, y por tanto haría falta catalogar todo este mundo. Aquí simplemente lo dejo como un apéndice más para que vean la repercusión que tuvieron estos manuscritos, estos libros de lujo, que van más allá de los límites, dijéramos, finales de los siglos del gótico y que han seguido proyectándose prácticamente casi hasta nuestros días, pero han llegado casi a una cronología muy próxima a la actual. Como les comentaba, la aparición de la imprenta fue importante, es la reproducción mecánica de las imágenes, y eso va a hacer que los libros, esta fuente de conocimiento o esta fuente religiosa, proliferen de una manera numéricamente mucho más importante, pero no podemos tampoco negligir en este sentido que, por ejemplo, personajes del Renacimiento como Federico de Montefeltro, que tenía el famoso Studiolo en Urbino, a pesar de que la imprenta ya existía y hacía años ya que funcionaba, él solicitaba y encargaba códices miniados. Y un testimonio también singular de este aspecto que estoy comentando sería el libro de horas del cardenal Alejandro Farnesio, el que tienen proyectado, que es una obra de la cual se hizo eco Giorgio Vasari en su vite di più importante excelenti pittori e scultori, lo puedo decir en español, las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, que fue una obra que apareció en el año 1568. Él se hace eco de esta obra que le estoy comentando y llega a hacer referencia al hecho de que Giulio Clovio, que fue el autor de estas ilustraciones, de una calidad estética, yo pienso, bastante notoria, pues este libro de horas lo mostraba a los visitantes que accedían hacia él o que lo veían en persona, como si fuera una obra más de las obras importantes que existían en la ciudad de Roma. Por tanto, me refiero que los códices miniados fueron muy importantes, hubo mucho aprecio hacia ellos, y personajes como Federico de Montefeltro o el cardenal Farnesio pues los incluían o los encargaban como bienes totalmente preciados. Y en la península ibérica también tenemos un testimonio, península ibérica, o ya pudiéramos decir en este caso España, tenemos un testimonio también de primera mano, que es el caso del encargo que hizo el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, el famoso cardenal Cisneros, encargó un misal, del cual les enseño solamente este folio, pero es un misal en 7 volúmenes, y lo encargó precisamente para la Catedral de Toledo, es decir, para la Catedral, la Archidiócesis de España. Es un volumen iluminado por Bernardino de Canterroa, como les indico aquí, un artista toledano del cual se le puede más o menos reseguir la pista o se le puede reconocer, y es un códice. Les enseño este folio, pero si lo pudiéramos tener en nuestras manos y poder pasar cada uno de los folios, verían que es un códice suntuosísimo, y estamos en una cronología y en unas fechas que son el año 1504 y 1519, es decir, que la imprenta hacía tiempo ya que se conocía y que, por supuesto, se estaba utilizando. Pero cuando un promotor quería encargar una obra de prestigio, acudía a los miniaturistas y acudía a estas obras manuscritas de lujo para poder, ya le digo, tener encargos importantes. Bien, la importancia de los libros iluminados, aparte de estos detalles que voy avanzando, pues también hay que tener en cuenta que estos libros miniados, en momentos concretos de los siglos medievales, están a la vanguardia de otras disciplinas artísticas. Hay momentos en los cuales los libros de horas, libros de horas no, eso es una deformación profesional, los manuscritos iluminados están, como acabo de comentar, a la vanguardia, por ejemplo, de la pintura mural o de la pintura sobre tabla.
Los miniaturistas son los que están avanzando, los que aportan nuevos modelos iconográficos y nuevos modelos estilísticos, y los pintores van a la zaga, van detrás de ellos. Son momentos específicos, como puede ser, por ejemplo, pues, la etapa especialmente del duque de Berry, o también, cuando digo duque de Berry, me estoy refiriendo más o menos a la época del año 1400, o también, como veremos a continuación, la etapa en la cual reinó Luis IX el Santo en Francia. Aquí nos encontramos que realmente los testimonios pictóricos prácticamente no existen y que, en cambio, las novedades estéticas, las novedades artísticas vienen dadas de la mano de los miniaturistas. Incluso, si me permiten, en Cataluña, la Cataluña de 1400, todas las aportaciones estilísticas que vienen del norte de los Pirineos, que vienen de las cortes principescas situadas, por ejemplo, en Francia, tipo corte del duque de Berry, o, por ejemplo, la corte papal de Aviñón, que tampoco la podemos perder de vista. Todas esas innovaciones estéticas e iconográficas vienen de la mano de los miniaturistas. Los pintores serán después los que adoptarán estos modelos. Hoy en día debemos tener en cuenta, cuando miramos estos manuscritos medievales, y es que numéricamente las imágenes que aparecen en un códice, numéricamente hablando, son muchísimas, y prácticamente es la disciplina artística que tiene más imágenes conservadas. Se ha dicho que la pintura mural se deteriora, los retablos también pueden desaparecer o pueden también sufrir el paso del tiempo, mientras que las imágenes de los manuscritos, pues lo que acabo de decir, por el número de folios y por las ilustraciones, es la disciplina artística que tiene una cantidad más importante de imágenes conservadas, que son este legado medieval que nos ha llegado hasta nuestros días. Hay también un aspecto fundamental, y especialmente cuando hablamos de los siglos del gótico, y es el hecho de que los manuscritos son transportables. No podemos olvidar que los manuscritos en ocasiones se regalaban como elemento diplomático, eran también fuente de conocimiento, se podían trasladar, y a medida que avanzamos en los siglos del gótico, y especialmente he hablado de libros de horas y me he anticipado porque es un mundo que me fascina, los libros de horas eran de pequeño formato, con lo cual el traslado era facilísimo. Incluso había códices que estaban previstos para llevar colgando de la silla de un caballo. Es decir, que todo esto sirve también para afianzar este aspecto de que sirvieron para transmitir modelos artísticos, modelos iconográficos y la importancia que tuvieron los manuscritos iluminados. Seguramente en ocasiones pues, está este aspecto de pensar que, bueno, que están las artes mayores, las grandes disciplinas artísticas, pero el códice miniado, como les decía cuando anticipaba en este apartado, estuvo en momentos concretos a la vanguardia del resto de disciplinas artísticas. El hecho de que los manuscritos pudieran viajar durante los siglos medievales, tenemos además constancia documental de los monarcas que compran, bueno, ahora me acuerdo de Carlos III el Noble, que compró un libro de horas fantástico que tiene en Cleveland, lo encargó durante el segundo viaje que hizo a París y lo trajo evidentemente al Reino de Navarra. Todo esto nos habla del traslado o de la facilidad que tenían para viajar los manuscritos, pero el hecho de que durante los siglos medievales los manuscritos se pudieran desplazar con esta facilidad también ha hecho que hoy en día estén dispersos por bibliotecas de todo el mundo. Cuando queremos estudiar códices iluminados, no hay más remedio que viajar, y viajar en ocasiones a Estados Unidos, por Europa, por supuesto, a las grandes bibliotecas, y en ocasiones incluso hasta en Australia. Hay colecciones que se pueden conservar pues, en lugares apartados, incluso ahora te me viene a la memoria un libro de horas conservado en Chile, un libro de horas europeo, y en México, en la Biblioteca Nacional de México también tienen un libro de horas francés. Es decir, que todo esto también ha dificultado en ocasiones pues, un poco lo que puede ser su estudio. Cuando analizamos los manuscritos, no podemos tampoco olvidar la relación texto-imagen. Eso fue siempre fundamental. No se pueden estudiar los manuscritos como si fueran pinturas aisladas. Siempre hay que verlos en el contexto que los creó. Y ese contexto siempre viene dado por el texto. En este caso, pues aquí estaríamos viendo el texto de la primera dominica de Adviento y podríamos justificar la presencia del rey David, pero siempre estaríamos viendo esta relación texto-imagen que aparece siempre, directa, no se puede olvidar. A lo mejor hay alguna variante icónica, pero es lo más raro. En este caso siempre tenemos que ver la dependencia que existe entre el texto e imagen para poder analizar. No son imágenes únicamente bidimensionales aisladas, sino que dependen de un soporte de pergamino, dependen de unos cuadernos y dependen especialmente del texto que les sirve evidentemente de justificación.
Tampoco no podemos en este contexto omitir la presencia de los clientes. Cuando es un códice, por ejemplo, de uso devocional, es normal que el promotor a lo mejor desee una oración que ha encargado a un santo de su devoción. Por tanto, es normal también que el cliente ponga o dé un poco su opinión en este caso y haya que prever también quién encarga el códice, qué características tiene, cuál es su personalidad, cuál es su cultura, cuál es su sensibilidad religiosa para entender más o menos esa ilustración. Y, por supuesto, pues también hay que ver el mercado artístico. No me va a dar tiempo a poderlo comentar, pero en los Países Bajos del Sur hubo una producción miniada, no pudiéramos decir seriada, pero casi casi, es decir, que eso también interviene ese mercado artístico para comprender y para ver el proceso de elaboración de los manuscritos. Les quería también comentar en esta especie de introducción que la creación de un libro manuscrito es una creación colectiva. Por una parte hay que preparar el pergamino, hay que preparar el folio con un punzón, marcar cada una de las líneas, e interviene un calígrafo y la última fase es la que ocupa al miniaturista. En ocasiones, calígrafo y miniaturista son la misma persona, a veces no. Eso en ocasiones, si la documentación se ha conservado y nos hace ese favor, lo podemos reconocer y si no, pues es mucho más difícil. En este caso les enseño además una imagen que curiosamente contradice lo que acabo de decir. Es un texto de Dioscórides, de materia médica, es un códice muy antiguo y como pueden ver está escrito en griego y si aprecian la imagen, que yo creo que en la pantalla se puede ver bien, verán cómo la escritura se adapta a la ilustración, no es lo habitual es todo lo contrario, siempre se deja el calígrafo, deja los espacios, a veces hay instrucciones para decir esta es la imagen que tienen que anotar o la imagen que tienen que representar y entonces es cuando finalmente interviene el miniaturista como les comentaba. El origen de los manuscritos básicamente fueron obras científicas, como esta imagen que les enseño aquí de materia médica, herbarios. Por tanto, la representación de las imágenes tenía que ser fidedigna porque eran códices con una función específica. Parece, por tanto, que los orígenes pudieron ser obras científicas. Y en cuanto a las obras religiosas, hasta el siglo VI no nos encontramos con testimonios, y en este caso son fragmentos bíblicos, que nos hablan de estas representaciones. Es decir, que el programa iconográfico, los orígenes de esta iconografía cristiana, pues los testimonios remontarían, como les acabo de comentar, al siglo VI. Con anterioridad no se conservan, se supone que seguramente se inspirarían en antiguos modelos hebraicos, en antiguos modelos judíos, pero como les comento, no tenemos testimonios. Y la imagen que muestro aquí, me parece que es un códice encantador, es el Génesis de Viena. Es un códice purpúreo, la imagen no lo permite ver, pero los folios están teñidos de color púrpura, ya sé que se distorsiona con el color, está escrito con caracteres siríacos, se supone que fue iluminado en Siria, pero es un códice de lujo, evidentemente, para todo el proceso de teñir un códice, de teñir el pergamino y luego escribir con esta caligrafía uncial que es siríaca, pues todo esto reclama también un promotor, con un nivel pues, económico bastante destacado. Las imágenes en los códices medievales son evidentemente polisémicas y además van evolucionando, yo les voy dando unos valores ahora, pero van evolucionando con el paso de los siglos y, por ejemplo, nos encontraremos que hacia finales ya de los siglos del gótico, en torno a principios del siglo XV, pues aparecen las lecturas devocionales o proliferan las lecturas devocionales, básicamente los libros de horas, con la devotio moderna, y nos damos cuenta que esas imágenes sirven prácticamente, actúan de vehículo conductor para que el lector o la persona que estaba realizando una plegaria pues experimentara las emociones sagradas que aparecían representadas en las imágenes y en las escenas que aparecían plasmadas en ese manuscrito. E incluso es más, un promotor, un bibliófilo de las características de Juan de Francia, el duque de Berry, pues llegó a crear un museo incipiente en la capilla de su palacio en Poitiers. Él encargó unos libros de horas que seguro que algunos los conocen porque las muy ricas horas yo pienso que están muy reproducidas y se conocen bastante bien, pero encargó bastantes libros de horas y cada uno de estos libros de horas, no es esta imagen, esta es la que se anticipa a lo que voy a comentar a continuación, pero cada uno de estos libros de horas era cada uno de ellos más suntuosos y seguramente esos libros de horas no sirvieron tanto para que el duque de Berry estuviera rezando ante ellos, sino seguramente porque algunas de las imágenes, esos libros se abrían, se exponían, porque aparecían las armas ducales, eran libros que tenían un formato mayor del que solía ser habitual y se exponían para que aquellos visitantes escogieran
escogidos que podían entrar en esta capilla del duque de Berry admiraran la belleza de las imágenes. Es decir, que iban más allá de lo que sería el interés devocional para interesarse o para marcar o para señalar el interés estético de las imágenes que tenían estos códices suntuosísimos que encargó Juan de Francia, el duque de Berry. Dentro de los siglos del gótico, y ahora esta imagen sí que ya está ilustrando el comentario que hago a continuación, va a ser muy importante la miniatura gótica, y en especial por un aspecto que también creo que la ilustración o la imagen que proyecto sirve para corroborar esta afirmación, es el hecho que en los siglos del gótico, especialmente en este gótico francés que estoy mostrando, que es de mediados del siglo XIII, los artistas, los promotores, se decantan por un tipo de arquitectura diáfana. Diáfana significa que los muros de cierre prácticamente son vidrieras, como es el caso de la Sainte-Chapelle, que les muestro aquí, la parisina Sainte-Chapelle, y realmente el espacio ocupado por la pintura mural es inexistente, no hay espacio para la pintura mural, tampoco prácticamente, o por lo menos los retablos quedan relegados quizá a un segundo término, y es el momento en el cual precisamente van a aparecer un tipo de Biblias, como esta que tienen al lado, que es la Biblia moralizada, que ahora les explicaré la tipología de Biblia conservada en la Biblioteca Nacional de Viena, las que acogen este tipo de representaciones. Y es más, y también yo pienso que es bastante evidente el trasvase de formas que hubo entre estas Biblias y las vidrieras. Se ha hablado siempre que existían unos cartones, de hecho los artistas siempre trabajaron con modelos que después servían para diversas disciplinas artísticas, y en este caso pues sabemos que había unos modelos que sirvieron para las vidrieras como también para ilustrar estas Biblias que tienen una proliferación de imágenes bastante significativa. Luego está la diatriba que quién era más antigua, si las Biblias, las miniaturas o las vidrieras. Eso ya sea un aspecto que podemos ya obviar o dejarlo a un lado, pero lo que sí que está claro es que hay un trasvase de modelos entre las Biblias y entre también estas vidrieras, como sería el caso de la Sainte-Chapelle. Y como les decía, en estos siglos del gótico, la miniatura, hasta la irrupción de los hermanos Van Eyck, de Jean y Hubert Van Eyck, va a estar a la vanguardia. Esa miniatura que vamos a ver en Francia, o que vamos a tratar de ver, aunque sea rápidamente, va a ser vanguardista. Ya está la época de ese tipo de pintura microcósmica, con una simbología muy importante, creada por los hermanos Van Eyck. La miniatura gótica va a estar desde luego siempre a la vanguardia, va a estar por delante desde luego del resto de disciplinas artísticas. Como les comentaba, es un arte elitista. En los códices iluminados siempre han tenido promotores que tienen un rango social elevado. Pues podemos hacer alusión, ya que estamos haciendo referencia a Francia, a la familia real francesa. Podríamos hacer alusión a Felipe Augusto y a su esposa, a la cual se le encargó este salterio, que es un salterio precioso, el salterio de la reina Ingeborg, conservado hoy en día en Chantilly, en el Museo Condé, próximo a París. Y también tenemos promotores de la talla de la reina Blanca de Castilla y de su hijo Luis IX el Santo. Como les decía, los manuscritos iluminados son costosos. No voy a reiterar, pero hemos hablado del pergamino, del escriba, y otro aspecto fundamental que además yo creo que se pierde un poco en la perspectiva contemporánea porque no se han conservado, eran las encuadernaciones. Las encuadernaciones eran suntuosas. Tenemos documentación que hace referencia, yo conozco la documentación de la Corona de Aragón, pero, por ejemplo, tenemos documentación que hace referencia pues, al libro de horas que tenía la reina María de Castilla, la esposa de Alfonso el Magnánimo, o también tenemos referencias de la encuadernación que tenía el salterio libro de horas de Alfonso el Magnánimo, conservado actualmente en Londres, que luego veremos en la segunda parte de la conferencia. Unas encuadernaciones suntuosísimas que han desaparecido. Es normal, los metales nobles, las piedras preciosas siempre despiertan la codicia, se pueden fundir y desaparecen. Y hoy en día prácticamente estos códices, a pesar de la riqueza de esos materiales, pues sabemos que esas encuadernaciones no se han conservado y de hecho si quisiéramos ver encuadernaciones medievales suntuosas prácticamente nos tendríamos que desplazar a la Pierpont Morgan Library donde podríamos ver más o menos algún testimonio de la importancia que pudieron tener ese tipo de cubiertas suntuosas que tenían todos estos manuscritos. Y es más, me viene a la memoria también que la reina Elisenda de Moncada, la esposa de Jaime II de Aragón, tenía puntos de libro elaborados con perlas.
Eso aparece en la documentación. Y este tipo de punto de libro tan suntuoso, pues también lo tenía, por ejemplo, el duque de Berry. Él habla de unas pipe, un término francés, que supongo que se pronuncia así, y eran esta especie, pues de, como les comento, de puntos de libro elaborados con perlas, de los cuales también sabemos que existían testimonios en la corona de Aragón. En cuanto a los clientes, hay que tener en cuenta también en los siglos del gótico el mayor refinamiento de la aristocracia y la incorporación también de las damas. Estas damas que pueden ser reinas, que pueden ser condesas, mujeres de esta alta aristocracia que también acceden al encargo artístico. Otra cosa es reconocer si fueron bibliófilas. Seguramente no. Son mujeres que utilizaban libros devocionales y en alguna publicación se ha llegado a decir que seguramente son los hombres quienes encargan estos códices y quienes los regalan a estas damas. Esa voluntad bibliófila o de crear, por ejemplo, una biblioteca en el sentido que creó Carlos V de Francia o que crearon, por ejemplo, otros monarcas, no existe. Pero sí que es cierto que aparece esa incorporación del mundo femenino en el encargo artístico o en el uso de los códices de lujo a partir de los siglos del gótico, por lo menos en estas cortes refinadas, como puede ser la corte, en este caso, francesa. Y por lo que se refiere a los artistas, hasta los siglos del gótico estaríamos hablando siempre de artistas miniaturistas religiosos, calígrafos e iluminadores religiosos que vivían en el monasterio, que vivían en este recinto religioso, mientras que ahora, a partir de estas fechas, y sobre todo estamos hablando siempre de París, porque es el gran centro de creación artística de este momento, la capital de Francia, pues se advierte que a partir del siglo XIII existe constancia documental de la aparición de artistas laicos. Son artistas laicos que sabemos que además residen en un barrio concreto de París. La primera noticia que hace referencia a un artista laico es del año 1230. En una Biblia parisina consta Maestre Alexandre, y se supone que es un artista laico, pero después tenemos también documentación. Hay un libro, Le Livre de la Taille, un libro que sería para recoger los impuestos que se pagaban en París. Y, por ejemplo, sabemos que en el año 1292 constaban 13 miniaturistas y unos años después la cifra ascendía a 15. Y aquí aparecen nombres importantes como pueden ser Honoré Damián, aparece su yerno Ricardo de Verdun y un artista singularísimo que es, y singular digo por la importancia que tiene o que tuvo, que fue Jean Pissel. Estos artistas vivían en el barrio latino, por eso les muestro este mapa de París, y vivían también próximos a dos polos importantes de encargo artístico, como era el Palacio de la Cité, donde residía la realeza y podían acceder a los encargos artísticos, y también, no hay que olvidar, los canónigos de Notre Dame, es decir, que estaban en estos dos polos, el civil, pudiéramos decir, y religioso, próximos a ellos para recibir encargos por parte de estas dignidades, tanto eclesiásticas como civiles, que podían acceder a este encargo, a este tipo de encargo de lujo. En los siglos del gótico podemos hablar de nuevos libros y de nueva demanda. Especialmente a partir del siglo XIII van a aparecer los libros de uso personal. Quizás seguramente ustedes me dirán, bueno, nuevos libros, sí, habría que a lo mejor que entrecomillarlo, porque una de las obras que va a tener más éxito en el siglo XIII y en Francia y también en Inglaterra va a ser el Salterio. El Salterio, como ustedes saben, es un libro que remonta a los orígenes del cristianismo, no hace falta tampoco marcarlos, unos salmos utilizados siempre en la liturgia, utilizados en las oraciones, pero que en cambio a partir del siglo XIII se va a disminuir el formato, va a ser un tipo de libro que ya no se va a utilizar de forma comunitaria, sino de uso personal, y eso va a hacer que proliferen este tipo de salterios. Y un libro por excelencia, que todos conocen y que es el libro del mundo cristiano, es la Biblia. Lo único que van a aparecer nuevas tipologías de Biblias. Por ejemplo, una de las tipologías será las denominadas Biblias historiadas, que les muestro un testimonio que es fantástico, que es la Biblia Masejovsky. Es una lástima que solamente podamos ver esta imagen, pero es un códice además con una historia un poco complicada, porque fue elaborado seguramente o en Francia o en Inglaterra, se duda en esto que se conoce como el estilo del canal, pero es que luego estuvo en Persia. Verán que hay inscripciones en árabe, incluso inscripciones estuvo en manos también hebreas. Y el nombre de Masejovsky lo tiene porque en el siglo XVI estuvo en manos de un cardenal polaco que tenía este nombre. Por tanto, también ya nos habla del traslado, en este caso exagerado, y hoy en día, si lo quisiéramos ver, tendríamos que ir a Nueva York para poder ver esta escena que estoy proyectando, para poder ver
esta Biblia Masejovsky, pero que también nos habla de ese desplazamiento de los códices, y en este caso yo creo que este es un testimonio realmente buscadamente exagerado para hablar de este aspecto. Pero ahora me interesaba que vieran la tipología de Biblia historiada, que se conoce así porque, como pueden ver, prima la imagen por encima del texto. El texto prácticamente se reduce a las 2 líneas que pueden ver en la parte inferior del folio, mientras que las escenas, las representaciones, pues aparecen, ocupan o tienen protagonismo en buena parte del folio. Y junto a esta tipología va a aparecer lo que se conoce como Biblia moralizada. La Biblia moralizada es una Biblia que surge a partir de los comentarios de un padre, de un religioso franciscano, y este tipo de Biblia que les comentaba que por la organización de las imágenes recuerda, por ejemplo, entronca con las representaciones de las vidrieras, y la Biblia moralizada se conoce de este modo porque lo que hace es alternar cada uno de los esquemas circulares o cada una de las escenas que aparecen en estos círculos con los temas moralizados. Es decir, que en la línea superior, las 2 primeras escenas corresponderían al texto bíblico, pasaríamos después a la tercera secuencia, a la tercera línea, que también sería texto bíblico, mientras que la segunda y la tercera serían estos comentarios, esta moralización de la Biblia que se hace en estas denominadas Biblias moralizadas. Hay pocos ejemplares de Biblia moralizada. La persona que yo creo que ha estudiado con mucho acierto, entre otros, pero que ha estudiado con acierto estas Biblias moralizadas ha sido John Loudon, y él prácticamente llega a reducir a 14 ejemplares. Son muy pocas Biblias moralizadas. Se van a ilustrar en París, en el entorno parisino y en el entorno también de la realeza, y él llega incluso a comentar que fueron elaboradas para Blanca de Castilla, para esta reina tan enérgica, madre de Luis el Santo, para su esposo, que era Luis VIII, y después también para Luis el Santo y para su esposa. Por tanto, parece que estas Biblias moralizadas tienen unos promotores concretos, también una cronología específica que gira prácticamente en una etapa previa a mediados del siglo XIII. Desde luego, esto fue una tarea importantísima para los miniaturistas. Tenían que tener un teólogo que les estuviera asesorando, porque es un despliegue de imágenes importantísimo. Me puede fallar la memoria, pero en alguna de estas Biblias, que a lo mejor tienen 3 volúmenes, pueden haber pues, más de 1000 imágenes. Evidentemente, los artistas ni tienen cultura ni tienen acceso al mundo religioso, a esos niveles teológicos me refiero, para poder representar las imágenes. Tiene que haber un teólogo que les esté indicando cada uno de los temas que tienen que representar. Es decir, que todo esto fue un esfuerzo importantísimo, un esfuerzo ingente que viene marcado por la realeza. Estas Biblias moralizadas, de las cuales veremos algún testimonio a continuación, han quedado en su mayoría, no son Biblias completas. El único ejemplar completo es esta Biblia moralizada de Jean Le Bon, que ya pertenece al siglo XIV, además elaborada en grisalla, y simplemente la muestro para que vean cómo esta temática de representar escenas, aquí no son medallones circulares, sino que tienen esta forma lobulada y rectangular, pero que siguen la misma dinámica que les comentaba, es decir, el texto bíblico más los comentarios, más la exégesis que había efectuado este monje y que además servía para moralizar y para crear todo un ciclo de imágenes paralelo y riquísimo que gira en torno a estas denominadas Biblias moralizadas. Les voy a enseñar a continuación ahora ya Biblias, los testimonios que se han conservado. Algunos veremos alguna imagen más, otras simplemente quedará como una imagen estática. En Viena se conservan 2 de estas Biblias moralizadas, 2 ejemplares singulares. Son los 2 ejemplares seguramente más antiguos, o sea que empiezo un poco por la cronología. Una de ellas, este ejemplar, esta Biblia moralizada en latín, fue iluminada en París. Todos son códices, aunque se conserven en Viena, son códices que fueron iluminados en París. El texto está en latín y el investigador que se atrevió a deslindar cada una de las manos, a ver cada una de las autorías que intervinieron en estos códices, fue un investigador norteamericano que fue Robert Branner. Tiene un trabajo meritorio. Seguramente es una obra que para leer no es una obra de las más sugerentes o más atractivas, como historiadores del arte me refiero, pero sí que es cierto que tuvo, yo creo, la valentía de analizar, casi que de manera, podríamos decir, aséptica, analizar cada una de las imágenes y agrupar cada uno de los artistas que trabajan en estas Biblias moralizadas. Y, por ejemplo, este códice, este ejemplar en latín, del cual muestro esta ilustración, se comenzó
por dos partes diferenciadas, es decir, que la secuencia no fue desde el folio 1 avanzando, sino que los miniaturistas empezaron en el folio 1 y en el folio 57. Los manuscritos siempre tienen cuadernos, son unos folios de pergamino que son la unidad de cada códice, por tanto se caligrafiaron, estaban cada uno de los cuadernos más o menos ordenados, y entonces en un taller con varios artistas, porque aquí se reconoce la intervención de 7 manos, pues se les dio a varios miniaturistas para que fueran ilustrando cada una de las partes. Pero digo, no fue una secuencia del folio 1 hasta el final, sino que empezaron por dos partes diferenciadas. Y otro testimonio también conservado en Viena es esta Biblia moralizada en francés. Seguramente John Louden considera que este es el ejemplar más antiguo de este tipo de Biblias, anterior incluso al que les he mostrado hace unos segundos prácticamente. Además hay titubeos incluso en la organización de las imágenes y eso le hace pensar a él que en el discurso, dijéramos el discurso iconográfico, la lectura de las imágenes, hay, como les comentaba, algún tipo de, pues eso, de titubeo y seguramente eso a él le hace pensar que pudo ser esta Biblia anterior a la que les he mostrado. Aquí, por ejemplo, trabajan 9, se reconocen 9 manos, son artistas anónimos que Robert Branner fue distinguiendo con alfa, beta, con alguna letra del alfabeto griego, y que lo que sí que también pudo ver Robert Branner y que también nos muestra el tipo de colaboración que existía en la época es que estos artistas, algunos de los artistas, las manos, podríamos decir, que se reconocen en estos códices, trabajan en otros, o sea, que interactúan entre ellos, que seguramente son talleres activos, que trabajan a expensas de la realeza y que los artistas intervienen, cuando han acabado en una obra, intervienen en otra, en un periodo cronológico de tiempo bastante breve. Como les comentaba, aquí intervienen 9 manos, se han distinguido de esta manera, casi es como un bisturí visual que se van distinguiendo cada una de las autorías. De esta imagen, de este ejemplar en francés, tengo más imágenes. La imagen que inaugura esta Biblia es una imagen preciosa, a mí por lo menos me lo parece, que es esta imagen de Dios, creador del mundo, con el compás. La interpretación que se ha hecho es ponerlo en paralelo también con la arquitectura contemporánea de las grandes catedrales de época clásica en Francia. John Louden considera que es el artista creador a imagen y semejanza de Dios creador. Bueno, es la imagen de Dios, pero como artista que crea, no tanto como arquitecto. Yo no entraré en esta discusión, pero lo que sí que está claro es que tiene el compás que es característico de los arquitectos de la época y que aparece la imagen divina de esta manera tan interesante, tan bella estéticamente como aparece aquí. Y luego pueden ver la disposición, como siempre, que les comentaba de los medallones. El texto, en este caso, en lugar de colocarse alterno, se coloca en los extremos de la representación, y por lo que las personas que han analizado directamente esta Biblia, así como antes les comentaba y les decía, pues la fila 1 y la 3 corresponden a la Biblia, la 2 y la 4 corresponden a estos comentarios moralizados. Aquí no, parece ser que hay esas variantes que les comentaba, esa especie como de vacilaciones, pudiéramos decir, que tienen los promotores a la hora de crear la secuencia de las imágenes, de las imágenes que aparecen representadas. Y dentro de este repertorio, una Biblia que me parece excelente, es la Biblia que se conserva en Toledo. Es un ejemplar que se conserva, y que se elaboró en 3 volúmenes y que es un ejemplar que además fue un regalo que hizo Luis el Santo a su primo, que era Alfonso el Magnánimo, Alfonso X el Magnánimo. Y el hecho de que se conserve en Toledo, en el tesoro de la Catedral de Toledo, seguramente está justificado por el hecho de que Alfonso X la legó o pasó a Sancho. En el segundo codicilo del testamento de Alfonso X alude a esta Biblia, o sea que él tenía aprecio a este ejemplar. Y a pesar de que él no tuvo precisamente una relación excelente con su hijo sucesor, Sancho el IV, esos 3 volúmenes pasan a manos de Sancho IV de Castilla y este monarca Sancho IV fue enterrado en Toledo, y es posible que a partir de aquí tenga esta vinculación con la catedral toledana. Esta es la primera imagen, que no le he comentado, pero es una imagen similar también al ejemplar que les comentaba francés, con esta representación tetralobulada de este Cristo, esta Majestas Domini, que también aparece con el compás sostenido por 4 ángeles. También considero que es una imagen que corresponde al Génesis, de los primeros versículos del Génesis, y creo que es una imagen también excelente por la calidad y por el contenido iconográfico. Y el último folio de estos 3 volúmenes que les comentaba de la Biblia toledana
pues unos folios finales fueron desgajados y hoy en día se conservan en Nueva York. Estas cosas que ocurren con los manuscritos, que en ocasiones o bien se han extraído imágenes o bien, como en este caso, pues fueron extraídos unos folios, y por eso pueden ver que la localización es en Nueva York. Yo creo que esta imagen, que es la última imagen de la Biblia, también es muy elocuente y nos habla también de muchísimas cosas. Por una parte, en la zona superior pueden ver que se representan a dos reyes. Es Blanca de Castilla, esta señora, como les digo, enérgica y promotora de las artes, que además también participó en la Sainte-Chapelle, y su hijo, Luis el Santo. Y es una imagen también polisémica, porque se ha llegado a decir que también recuerda, incluso por la disposición, puede presentar paralelismos iconográficos, salvando todas las distancias que pueda haber, con una coronación de la Virgen. Por lo menos lo puede sugerir esta imagen. Y luego en la parte inferior pueden ver al teólogo, es decir, al ideólogo que está indicando al artista. Pueden ver al artista, yo creo que se puede ver perfectamente en la imagen, cómo está realizando, cómo está con los instrumentos que tiene para poder, con la pluma y con el rascador, cómo está marcando los círculos de cada una de las imágenes que tiene que representar en estas Biblias historiadas. O sea que estamos ante un testimonio, yo pienso, de primera mano para poder reconocer cómo era la tarea de estos ideólogos. Les decía que los artistas no tienen cultura, por lo menos cuando hemos visto documentos contemporáneos de artistas catalanes que se ha conservado, pues son señores que no tenían biblioteca, prácticamente no tenían libros. Incluso hay un caso de un pintor, que es un pintor Vergós, que este señor no sabía ni escribir. Entonces, cuando tiene que firmar un documento, no lo puede firmar. O sea, que estamos ante señores, no quiero parangonar el París del siglo XIII con la Barcelona de 1400 o de 1400 y algo, pero sí que es cierto que los artistas no tienen por qué tener una formación ni teológica, ni mucho menos cultural. Y aquí vemos cómo está el ideólogo, cómo está el teólogo, indicándole además con el dedo Iniesto, le está diciendo realmente los temas que tiene que representar, de la misma manera también que parece que Blanca de Castilla pues también se dirige a su hijo, dándole una especie como de un gesto también para decirle adelante con la tarea de la ilustración de este tipo de Biblias, que, como les decía, son muy pocas, cronológicamente corresponden a un periodo, salvo la Biblia de Jean Le Bon, que he mostrado antes, a un periodo concreto, y que giran en torno al mundo de la realeza. Es decir, que estamos hablando de unos promotores específicos. Junto a la Biblia, tengo esta imagen, es otro ejemplar de una Biblia moralizada que también gravita en torno a este mundo que les he comentado. Son 3 ejemplares, aquí les muestro el de Londres, hay otro conservado en Londres y en París, y es una Biblia prácticamente gemela a la Biblia de Toledo que les acabo de mostrar. Pues bien, como les decía, junto a la Biblia, al códice por excelencia del mundo cristiano, también hay que tener presente el Salterio. Ya lo he anticipado con anterioridad. Ya les decía que el Salterio va a tener una serie de transformaciones, especialmente en el siglo XII. Va a pasar de ser ese códice de uso comunitario, litúrgico, de gran envergadura, difícil de transportar, a reducir paulatinamente esas dimensiones y convertirse en un tipo de obra que podía ser leída y que podía ser invocada por una persona, por un particular. Todo esto hará que el tipo también de religiosidad cambie. Ya no es esa religiosidad que se hacía en voz alta, sino que de manera paulatina cada vez se va tendiendo a un tipo de religiosidad mucho más intelectualizada, más interiorizada, y todo eso pues conllevó, como les decía, a la reducción del formato de estos manuscritos. Hay un salterio, o hubo un salterio, todavía se conserva, excepcional, como fue el salterio de Utrecht, que les muestro aquí, con un programa importantísimo, un programa iconográfico dilatado, es del siglo IX, que parece que ha servido siempre de base para los salterios de época posterior, o que ha sido un códice importante también como base, como les decía, para esos programas iconográficos muy ricos. Y ahora les voy a mostrar a continuación 2 testimonios también de salterios de este mundo parisino y francés, y además con 2 personajes que hemos ido citando de manera bastante frecuente en esta intervención. El salterio, las 2 imágenes que les voy a mostrar a continuación corresponden al salterio de la reina Blanca de Castilla, de esta reina castellana que se casó con Luis VIII de Francia y que, como ya he insistido en varias ocasiones, fue una promotora artística destacada y una señora también que seguramente tuvo un papel político importante durante la regencia y durante el reinado de su hijo. Incluso la iconografía de las vidrieras de la Sainte-Chapelle casi que inciden más en el lugar, iconográficamente hablando, en el lugar donde se sentaba ella que donde se sentaba la esposa de su hijo, que era Luis IX el Santo. Todo esto lo digo para más o menos trazar un poco el
el perfil que pudiera ser de la reina Blanca de Castilla. Si se reconoce o se otorga la promoción de este códice o el usufructo de este salterio, la reina Blanca de Castilla, es porque en el calendario, saben que los códices tienen calendarios con los 12 meses del año, con una serie de festividades, pues aparece un obituario de los reyes de Francia, por tanto ya la conexión directamente regia, y porque además también en una de las imágenes, y si no recuerdo mal, creo que es en el folio 143 verso, aparece una figura femenina, una figura que debe ser una reina, no va coronada, pero es una figura femenina y por tanto se asocia directamente con la promotora, con la reina Blanca de Castilla, y que seguramente este códice lo pudo utilizar para rezar en la Sainte-Chapelle parisina. Las imágenes ya corresponden a ese denominado gótico lineal. A mí me parece que es un códice interesantísimo desde el punto de vista estético. Aquí les muestro dos imágenes muy conocidas, que son la crucifixión, el descendimiento y la representación, también muy de iconografía gótica, de la iglesia y sinagoga a ambos lados de la representación. Otra imagen también que iconográficamente considero que son muy conocidas, que es el Noli Me Tangere y la duda de Santo Tomás, pero estilísticamente estamos viendo que es la creación de los artistas, de una élite de artistas destacados dentro de este gótico lineal que trabajan para la realeza. Y por último, el último testimonio que les quiero comentar de esta parte de mi intervención corresponde al Salterio de San Luis. El Salterio de San Luis sería Luis IX de Francia, Luis el Santo, un monarca que fue canonizado muy rápidamente y que además prestigió muchísimo a la realeza de Francia, porque eso de tener un monarca santo en cualquier linaje, en este caso en cualquier monarquía, era muy importante. En cuanto al manuscrito, es un códice de un formato pequeño, un poco en la línea de lo que les voy insistiendo, esos códices que son de uso privado, que se pueden transportar de una manera muy cómoda. Y en cuanto a la cronología, pues es una cronología que también ha suscitado algunas dudas, y a veces si las reproduzco, sobre todo las reproduzco porque uno de los autores que duda fue una autoridad en el mundo de los códices miniados, y no seguramente a lo mejor, no sé hasta qué punto me atrevería, porque yo veo quizá una unidad estilística. Pero bueno, les comento ahora qué problemas surgen en cuanto a la cronología. Pues también el manuscrito, el núcleo de las imágenes, el núcleo de todo el programa iconográfico está precedido, y los salmos están precedidos por un calendario que de nuevo vuelve a recoger un obituario de los monarcas de Francia. Y, por ejemplo, recoge la muerte de la reina Blanca de Castilla, hecho que tuvo lugar en el año 1252, por tanto ya es una fecha que sirve para considerar que a partir de aquí se habrá elaborado el salterio. También, por ejemplo, consta la canonización de San Pedro Mártir de Verona, hecho que tuvo lugar en 1253, y en este sentido los santorales en ocasiones con canonizaciones medievales son muy útiles para poder reconocer la fecha, o por ejemplo en la Corona de Aragón, pues si tenemos un calendario donde aparece San Vicente Ferrer, ya sabemos que el códice es posterior a 1458, si la caligrafía es idéntica, si se añade a posteriori eso es otra cosa, pero si corresponde a al mismo copista que ha copiado el calendario, sin duda estamos ante una fecha que sirve ya de punto de partida para poder considerar la elaboración del códice. Volviendo al Salterio de San Luis, pues también hay autores que han considerado que podía ser que se iluminó al regreso de la cruzada en la que participó Luis el Santo en 1254, e incluso, como les anticipaba, un autor de las características de Otto Peck, que fue director de la Biblioteca Nacional de Viena y una de las autoridades dedicado al mundo del libro miniado, pues consideraba que el Salterio de San Luis había sido finalizado, no comenzado, pero sí finalizado en torno a los años 1270. Viendo el manuscrito, tiene una cierta unidad estilística, pero ya les digo, reproduzco esta fecha y reproduzco esta opinión porque Otto Peck me merece todos mis respetos y por lo menos lo que hago es reproducir su opinión. En el Salterio de San Luis se reconoce también la intervención aproximadamente de 6 manos, es decir, que estamos viendo también diversas autorías. Más o menos las imágenes, bueno, aquí pueden ver las ofrendas de Caín y Abel, les paso otra imagen para que vean la muerte de Abel. Son de la primera parte del programa iconográfico, ahora les hablaré, pero es un códice o un programa iconográfico que plantea por lo menos algunas preguntas, porque el programa iconográfico comienza precisamente con esta imagen, ya lo tienen aquí, folio 1 verso, comienza con las ofrendas de Caín y Abel y después acaba con la coronación de Saúl. Son dos temas, quizá el
que plantean ciertas dudas porque los investigadores han considerado que posiblemente este ciclo de imágenes o este programa iconográfico podía tener imágenes previas y posteriores que han desaparecido. Es decir, parece como si estuviera un poco sincopado, como que se hubiera cortado y se hubieran extraído imágenes. Eso por lo menos es lo que consideran los investigadores que han analizado la iconografía. Y les paso también la última imagen, tiene muchas más, ahora les lo explicaré a continuación, pero este Salterio de San Luis tiene un programa iconográfico formado por 78 folios con ilustraciones que corresponden al Antiguo Testamento. Es decir, que primero comienza el calendario, hay 8 folios preliminares y después aparece este riquísimo programa iconográfico que también lo tiene el Salterio de la Reina Blanca de Castilla. Quizá numéricamente no tantos folios ilustrados, con imágenes iluminados, pero también tiene un programa iconográfico bastante destacable. Y después también se puede ver, como les comentaba, la unidad de los manuscritos siempre es el cuaderno. Aquí se ve que al principio hay como un ritmo de 10 folios bastante marcado, luego desciende a 4, pero luego también entre estos cuadernos se intercalan bifolios, o sea, un bifolio sería coger el pergamino y doblarlo por la mitad e insertarlo entre algunas de estas imágenes, seguramente para enriquecer un programa iconográfico que en un momento dado pues deciden enriquecerlo, deciden ampliarlo con más imágenes. Pero de todas maneras les comento que la factura más o menos del manuscrito, la factura global, habla de una cierta homogeneidad estilística. Y ya el último comentario, la última reflexión, más que comentario que quiero hacer de esta intervención, es simplemente hacer referencia a que hasta ahora hemos hablado de la aristocracia, de la realeza, de estos promotores, he hecho alusión, aunque no he mostrado ningún códice, de elevadas dignidades eclesiásticas, pero en este contexto parisino en el que nos hemos movido, pues hay que tener también en cuenta, otro factor como fue la universidad. La universidad fue un centro importante, quizá no tanto de creación de códices de lujo, porque los estudiantes lo que necesitaban eran códices utilitarios para poder estudiar, pero sí que es cierto que en ocasiones cuando habían acabado, cuando habían cursado sus estudios, encargaban un códice de lujo para llevarlo a su casa. Y esto fue el hecho de que, por ejemplo, hayan proliferado unas Biblias muy pequeñas, elaboradas con un tipo de vitela muy fino, con una única ilustración y que además aparecen desperdigadas por numerosos lugares de Europa. Se pueden encontrar en Italia, se pueden encontrar, he dicho Italia en el sentido, península italiana, o también se pueden encontrar, por ejemplo, en los reinos de la península ibérica, y era porque estos estudiantes los encargaban estos códices como recuerdo de los estudios de teología que habían elaborado en la Universidad de París. Y por último, decir que he inclinado la balanza hacia París de una manera muy notoria. Dante Alighieri en la Divina Comedia también hace referencia a la iluminación de manuscritos en París y que prácticamente no he aludido a Inglaterra. Inglaterra fue también importante, pero nunca existió un foco de la importancia de la capital que tuvo París. Podíamos ver códices iluminados en Cambridge, códices iluminados a lo mejor dependientes de Londres o de alguna abadía, por ejemplo como St. Albans, pero nunca hubo una capitalidad, una centralización de la producción miniaturística que hubo en París, y de ahí la importancia que tiene esta ciudad durante esta etapa de los siglos del gótico, que es la que hemos visto aquí, que ha sido prácticamente mediados del siglo XIII. Y hasta aquí llega mi conferencia, mi primera conferencia. Gracias.